Bien, amados hermanos, buenos días a todos. Damos gracias al Creador por el espacio que el Señor nos da para compartir su sagrada palabra. Así que felicitamos a las personas que se han conectado con este dispositivo electrónico y estoy seguro que estarán disfrutando de los cantos y la palabra del Señor en su momento. Y ustedes, bienvenidos, gracias al Creador porque están en esta mañana en la casa de oración. Dice el salmista David: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Así que, amados hermanos, es un privilegio de estar en la casa del Creador, en un ambiente de tranquilidad, de sosiego, de bienestar, cuando probablemente en otras circunstancias, en otros lugares, en otros países, no sé si es el ambiente, pero oraremos por ellos, para que también el Señor les dé el consuelo, la paz y la tranquilidad que ellos necesitan. Después de este preámbulo, amados hermanos, regreso con ustedes a la enseñanza de la palabra de Dios, y hoy precisamente nos toca ver el castigo de Dios por la rebelión de su pueblo. El castigo de Dios por la rebelión del pueblo israelita. Esta es la segunda parte, hermanos, de lo que representa la grandeza del Señor, Así que ya pueden ustedes tener en mente el castigo de Dios por la rebelión de su pueblo, segunda parte. Y estaremos considerando a lo mejor 3 tópicos en este mismo escenario. Uno de ellos es el pecado de inconformidad. Posiblemente el segundo, el pecado de inculpabilidad. Y finalmente terminaríamos la bendición de Dios con el acto de expiación. Entonces, amados hermanos, antes de pedir la bendición de nuestro Dios, antes de pedir la ayuda del Creador, les ruego abrir sus Biblias en el capítulo 11 de Deuteronomio. Estamos hablando de la grandeza de Dios y nada más vamos a leer dos versículos de ese hermoso pasaje, capítulo 11, libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, obviamente. Una vez que lo hayan encontrado, voy a suplicarles ponerse de pie para darle lectura a la bendita palabra del Creador. Si quieres acompañarme, puedes hacerlo. Capítulo 11, Deuteronomio 1 y 2, que la letra dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy que no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Oremos al Creador. Te agradezco, mi Señor, porque a pesar de tu grandeza, a pesar de tu grandiosidad, cuando hemos tenido necesidad de ocurrir a ti, estás dispuesto a extender tu mano para auxiliarnos. Y a la verdad existe un gran abismo, porque tú eres santo, 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 y nosotros tierra, tierra y tierra. Sin embargo, hemos sido justificados por la fe al haber puesto nuestra confianza en mi Señor Jesucristo. Te doy gracias por esa bondad. Mi Dios, de la manera más atenta solicito tu auxilio, la dirección de tu Espíritu Santo, para que haga la obra en los corazones de todos los oyentes
de tal suerte que salgamos construidos y bendecidos por tu sagrada palabra. Así que, mi Dios, te pido de la manera más atenta ese auxilio y esa ayuda, y que nos sigas bendiciendo en el desarrollo de esta enseñanza. Te lo agradezco en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bien, amados hermanos. Queremos hablar, que no es cosa nueva porque ya he comenzado este tema, de la grandeza del Señor. Pero la grandeza del Señor, amados hermanos, la grandeza del Señor no solamente está configurada por esa mano extendida de mi Dios hacia su pueblo, hacia su iglesia. No solamente es la mano poderosa del Señor manifestándose en diversas áreas de tu vida y en el área de la vida del pueblo israelita. No solamente es las señales y las obras de Dios que manifestó en su momento, sino también, amados hermanos, el castigo del Señor. Y no lo digo yo. Vean lo que dice: comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido, ni visto, ¿qué, hermanos? El castigo de Jehová vuestro Dios. Como que no nos gusta, ¿verdad? Bueno, ya comencé. Esta es la segunda parte. Estoy refrescando vuestra memoria para que nos vinculemos, nos contextualicemos en la enseñanza de hoy. En su momento llegué a expresar, amados hermanos, al decirles que la mayoría de los predicadores, el 95%, nadie habla del furor de Dios, nadie habla del castigo de Dios, nadie habla de la disciplina del Señor. Todos los predicadores, todos los pastores, del amor del Señor, de la sanidad y de la prosperidad, esto, aquello, lo otro, y está bien. Pero no del todo está bien, porque dejan un bache, un agujero, y vaya qué bache y qué agujero dejan que no lo cubren. Y en ese cuadro, en esa configuración, está el castigo de Dios. Y ahí está, amados hermanos. Entonces, para ilustrar de qué manera se manifiesta la grandeza de Dios en esta primera propuesta, en su momento, y para refrescar vuestra memoria, les invito a que abran su Biblia, o por ahí ya tienen abierta, ojéenla hacia atrás, al libro de Números, y vamos a hablar del capítulo 16, es un capítulo conocido, capítulo 16. En la primera parte, hermanos, compartí con ustedes, en el capítulo 16, libro de Números, versículo 1, 2 y muchos versículos más. Compartí con ustedes que Coré, Datán, Abiram y hasta On. Pero estos primeros tres personajes conspiraron contra Moisés y contra Aarón.
Esos tres personajes, amados hermanos, generaron un complot dentro del pueblo para tratar de destituir el liderazgo de Moisés y por ende de Aarón. Decíales que estos varones estaban ansiosos de poder y estaban llenos de soberbia, porque de ellos dijeron: oye, Moisés y tú, Aarón, ya estamos cansados de que siempre nos ordenas esto, aquello y lo otro. Ya estamos cansados de que siempre nos digas esto, aquello y aquello. ¿Que no habrá más personas que puedan hacer lo mismo? Lo hay. Lo que pasa es que tú abrigas todo el poder y no quieres compartir el poder con otros. Así que deberías hacerte un lado y deberías darle oportunidad a otras personas para que nos gobiernen. Amados hermanos, Moisés, él no estuvo peleando, por decirlo de esa manera, codiciando es la palabra más adecuada. Moisés no estuvo codiciando el puesto de liderazgo al frente del pueblo israelita. No, al contrario, cuando Dios llama a Moisés y le dice: varón, te he elegido para que regreses a Egipto y saques a mi pueblo, porque he visto y oído la aflicción de ese pueblo, mi pueblo, y los voy a llevar a un lugar que fluye leche y miel. Y le dijo Moisés al Señor: Señor, ¿yo? Sí, tú. No, tío. Yo soy tardo para hablar. No tengo esa fluidez en el habla. No tengo oratoria. No tengo comunicación fluida. Ese ministerio le toca a otro. Tranquilo. Tranquilo, Moisés. Te estoy diciendo a ti. Bueno, está bien pues, Señor, pero no. Así que, Moisés, tú vas a ir a Egipto y vas a hablar con Faraón. ¿Hablar con Faraón? Sí. Señor, ¿y por qué no mandas a otro? Te estoy diciendo que a ti. Pero no me van a creer. Cuando yo vaya allá no me van a creer. Primero el pueblo, tu pueblo, el pueblo israelita, no me va a creer. ¿Y tú, varón, de dónde vienes? Vengo del desierto de Sinaí. No te conocemos. Así que no me mandes. Ay, el Señor dice: bueno, Moisés, que no entiendes. No sé si le pasa contigo como padre de familia y le dices a tu niño: oye, vaya a comprarme las tortillas. No, estoy viendo la televisión. Oye, Juanito, ¿ves a comprar la tortilla? No, porque estoy viendo el partido de fútbol Argentina contra puntos suspensivos. Bueno, ¿te vas a ir o te doy? No, ya me voy. Pero allá va renegando, hermanos. Y finalmente, hermanos, le dijo: está bien pues, Señor. Está bien, me voy. Porque se enojó el Señor, hermanos. Se enojó el Señor porque este Moisés no estaba aceptando la propuesta. Y finalmente dijo: está bien pues, voy. Y el Señor, amados hermanos, le estaba dando instrucciones y le dice mi Dios a Moisés: mira, te vas a presentar ante Faraón.
Y le vas a decir, hemos encontrado al Dios de los hebreos y me ha dicho que tienes que dejar tu faraón libre a este pueblo para que sirva a Jehová. Pero ¿sabes qué? Moisés, hermanos, le estaban hablando a Moisés, y Moisés contando las moscas que estaban volando a la izquierda, contando las golondrinas que estaban pasando a la derecha, y no estaba fijándose en los ojos de mi Dios. ¿Cómo te parece, hermano? Tienes un hijo, tienes una hija que le estás indicando, y ella o él está viendo por allá, está viendo por acá, menos de lo que le estás diciendo. ¿Cómo reaccionas? Seguramente que te pones a bailar el jarabe tapatío. Qué bueno que no me entiende, voy a poner a bailar. Hermanos, ya tomaste tu papel, ¿verdad? Ya dijiste, pastor, yo me enojo, pastor, yo me incomodo. O definitivamente corre sangre congelada por tus venas y no reaccionas. Te quedas gélida, pálida, sin reaccionar. Pero mi Señor no, hermanos. Mi Dios es un varón perfecto. Mi Dios es un varón santo. Sí, pero tiene la capacidad para. Y se enojó totalmente mi Dios y quiso matar a Moisés. Sí, definitivamente, amados hermanos, Moisés tuvo que doblegarse. Fíjense lo que dice. Eso nada más es el preámbulo. No llego todavía, pero si me alcanza el tiempo. De nuestra enseñanza, capítulo 4, libro de Éxodo. Y la palabra del Señor, capítulo 4, libro de Éxodo, versículo 24. Y aconteció, 4:24 de Éxodo, y aconteció en el camino, pues el Señor le iba hablando a Moisés, pero Moisés, todo distraído, que en una posada Jehová le salió al encuentro ¿y qué dice? Quiso matarlo, hermano, así. Quiso matarlo. Así, hermanos. ¿Sabían ustedes que en la actualidad en muchas iglesias hay familias que no le llaman la atención a sus hijos? Sí, no le llaman la atención a sus hijos. Le hablan y el muchacho por acá, por allá, acullá, menos en lo que debe de hacer. Y el papá, bueno, hijo. Porque si le pegan, el niño hace berrinche. Porque si le llaman la atención, el niño lo puede demandar, sobre todo en Estados Unidos, y el padre tiene que pagar una multa por haber maltratado al niño. Sí, hermanos. Pero usted le da una pequeña patadita a un perro y rápidamente viene la policía, te levanta y te pone en la cárcel. Pero mi Dios no, hermanos. Al Dios que yo sirvo, Él no se anda con medias tintas. O es blanco o es negro, punto. Dijo Trump, o es mujer o es hombre. Así. Y el Señor se enojó, hermanos. Y si no es por Séfora, la esposa si no es por ella, porque el Señor se presentó, quizás como un soldado, quizás como un ángel, no sé, pero se presentó. Y estuvo a punto de matarlo.
ahorcarlo, la espada. Pero Séfora, mujer valiente, circuncidó a su hijo y tiró a los pies de ambos y dijo: tú eres esposo de mi sangre, o sangre de mi esposo, dice la palabra del Señor. Y fue liberado aquel varón. A la verdad, tú me eres un esposo de sangre, dice literalmente. A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y no murió aquel varón. Y ahora, hermano, ¿por qué estoy dejando este antecedente? Porque el Señor, amados hermanos, porque el Señor ha comisionado a Moisés para estar al frente de aquel pueblo. Pero esos varones, como son Coré, Datán, Abimar, se levantaron contra. Entonces Moisés tuvo que actuar de tal suerte que dijo: Señor, yo no sé qué hacer con estos complotistas, pero yo no te pedí ese lugar. Y si tú verdaderamente me eligiste, yo continuaré. Pero si no, acepto que yo sea desplazado. Amados hermanos, Dios intervino. ¿Y qué pasó? Pues Dios castigó a estos complotistas, a estos codiciosos del poder. ¿Y cómo manifestó Dios su grandeza de castigo? Pues dijeron: apártense de esas familias, porque voy a disciplinar. Así se le dijo a Moisés. Así que toda la congregación se apartó y dejaron solo a Datán, solo a Abiram, solo a Natán y hermanos. Y así, ¿no cree que empezó el marcador para los sismos a marcar? No hubo ninguna. Simplemente la tierra empezó a abrir su boca como un gran tiburón, y aquellas familias, todos los revoltosos, perecieron, se fueron al Seol. Sí, no, todos. Yo creo que hasta con todo y carpa, con todo y tienda. E inmediatamente, pasado esto, la tierra se cerró. Y los 250 falsos seguidores de Coré, igual, ellos por una llamarada, un fuego, consumió a esos varones y todo quedó en paz. Así es como Dios manifiesta su castigo a través de su poder, amados hermanos. Su grandeza quiere decir, así es como Dios manifiesta su grandeza, y castigándolo de esa manera, y de esa manera Dios mostró su disciplina. Así Dios arregló el asunto. Pues resulta, amados hermanos, uno diría, yo a lo mejor hubiera dicho, no sé usted, o no sé tú, no cabe duda que Dios es poderoso y puede disciplinar a aquel, castigar a aquel que no se somete a la voluntad del Señor. Yo hubiera aceptado, y lo acepto, la disciplina del Señor. No, hermanos. Estas personas que también estuvieron en su momento en contra de, al día siguiente, ahora sí voy a comenzar, apenas voy a comenzar el tema, hermano, ya el tiempo se me ha ido, pero bueno. Al día siguiente estoy en el versículo, estoy en el libro de Números
Números capítulo 16, Números capítulo 16, versículo 41. El día siguiente, hermanos, toda la congregación, ¿están conmigo? El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué pasó? Murmuró contra Moisés, murmuró contra. No dice que lo aplaudieron, no dice que, mira Moisés, qué gran obra has hecho, lo hayan valorado, no, murmuró. Y yo le llamo el pecado de inconformidad. ¿Por qué murmuró el pueblo contra Moisés? Porque el pueblo, toda la congregación, estaba inconforme por la forma y la manera como Dios castigó a los revoltosos, a los protestantes. Nada más por eso. Por lo tanto, amados hermanos, yo le llamo esto, es un murmurar cómplice. El murmurar es una estrategia pedagógica que se utiliza con frecuencia para generar alguna dinámica de esta índole. Y el pueblo de Israel, amados hermanos, ya había tomado esta estrategia para manipular a mi Dios, el murmurar. El pueblo de Israel ya había tomado el murmurar como una estrategia para poder doblegar al Señor. Y Dios, tan chulo mi Dios, dice, está bien pues, vean lo que pasó en el capítulo 15, de Éxodo. Llegaron, amados hermanos, después de 3 días de recorrer el desierto, caminar, y encuentran la primera prueba. Y en esa primera prueba tenía que ver con agua. Tenía que ver con sed. Y entonces, amados hermanos, no encontraron agua. Estoy en el versículo 23. Llegaron a Mara. Bueno, leo el 22. Sobre todo la última parte del 22. Y anduvieron 3 días por el desierto. ¿Sin qué, hermanos? Sin hallar agua. Estoy en Éxodo 15, 23. Éxodo 15, 22, la última parte del 22. Y el 23 dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran, por eso le pusieron el nombre de Mara. Pero ahorita no me interesa mucho esa parte, sino vean la estrategia, hermanos, de este pueblo. Entonces el pueblo murmuró. Pero como dije hace rato, no para aplaudir a Moisés, no, contra Moisés. Y a pesar de todo eso, hermanos, si ustedes siguen leyendo más adelante, nomás se los relato para que tengan el cuadro completo. A pesar de que el pueblo murmuró contra Moisés y murmuró contra el Señor, y entonces el Señor dijo, está bien pues, les voy a dar agua. Mira Moisés, sí, las aguas están amargas, pero yo las convertí amargas porque quiero probar la fe de ellos. Quiero probar la confianza de ellos hacia mí. Quiero probar qué tan confiados ellos están en mí ante una prueba.
Y es la misma pregunta que te hace a ti, a ti y a ti y a todos. Cuando Dios te pone una prueba, ¿cuánta fe tienes para superar esa prueba en el nombre de mi Señor Jesucristo? Es la misma prueba que el Señor te pone cuando tienes un problema. ¿Cuánta fe tienes para que ese problema se resuelva conforme a la voluntad de Dios? La gran ventaja es que tú no estás murmurando. Pero este pueblo, amados hermanos, a pesar de que el pueblo murmuró, finalmente le dijo: está bien, pues, ya oí el lloro y el quejido de mi pueblo. Corta ese árbol, mételo a la fuente, saca el agua, y el agua cambió de amargo a dulce, de agua amarga a agua dulce, y la puebla bebió. Y esa es la bendición de Dios, hermanos. Cuando Dios te resuelve tu problema, tienes que decir: gracias al Señor, porque has cambiado mi angustia, mi aflicción, en alegría y en bondad. ¿Cuántos dicen amén? Así debe de ser, hermanos. Pero nos olvidamos de venir a la casa del Señor y postrarnos y decir: gracias, mi Dios, porque estas aguas en donde yo estaba nadando estaban tan amargas que no las podía beber, pero hoy tengo agua suficiente. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, amados hermanos. Y entonces, amados hermanos, regreso al capítulo 16 de Números, porque estamos viendo que este murmurar implica complicidad con aquellos blasfemos, con aquellos pecadores. Y ¿saben qué, amados hermanos? No solamente se quedaron en ese espacio, sino que empezaron a culpar a lo que yo le llamo el pecado de inculpabilidad. Dice la palabra de mi Dios, capítulo 16 de Números, y el versículo 41, la última parte: vosotros se refiere a Moisés y Aarón. Vosotros habéis sido los culpables de que el pueblo de Jehová haya muerto. Pero déjame leerlo literalmente. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Sí, amados hermanos, es pecado de inculpabilidad. A la verdad, Moisés y Aarón, pero sobre todo Moisés, fue el que los mató, a aquellos protestantes, a aquellos rebeldes. No, amados hermanos, Dios dijo: señores, yo escogí a Moisés para que sea mi siervo, y él está haciendo el trabajo de manera adecuada. Él está haciendo el trabajo correctamente. ¿Y por qué lo quieren quitar? Hermanos, por envidia. Y ahí estamos protestando, hermanos. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y no es cierto, hermanos. No es cierto. Sí. Pero el nivel, hermanos, después de haber protestado, a lo mejor por las calles del campamento donde estaban acampados, gritando que era necesario quitar a estos varones porque le habían dado muerte a más de 250 personas. Con esa forma de protestar, buscaron la manera de traer a esta tribu, a esta otra tribu, a esta otra tribu. Y cuando todo el pueblo, toda la congregación estaba junta, la palabra de mi Dios dice: y aconteció, en el versículo 42, y aconteció
que cuando se juntó la congregación contra Moisés, no se juntó la congregación para aplaudir el trabajo del varón, no, contra Moisés. Probablemente iban a arremeter contra él y contra su hermano Aarón. Probablemente iban a lanzarse contra ellos para destituirlos, porque no estaban conformes con el liderazgo de Moisés. Amados hermanos, es triste, pero hay en algunas congregaciones donde personas de la banca de la congregación les da envidia de que Juana está sirviendo, de que Pedro está sirviendo, de que Juan está sirviendo al Señor y ellos no. Pero bien que critican. A tal grado que dicen siempre las mismas personas. ¿Por qué no cambian? Y ellos hacen lo mínimo. Sí, hermanos. Critican, porque es fácil hablar. Sí. Mi hermana con mucho amor esta mañana le decía, hermana, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hacer lo otro. Hermano dice, no tiene esto. No tengo, pero ¿a qué sacamos? Hablo de la Santa Cena. No es lo mismo, amados hermanos, que yo recibo todo, a que cómo se hace el procedimiento, todo el proceso. Pero ¿saben qué, hermanos? Por eso hice el preámbulo. Moisés no anhelaba ser líder. Él estaba dispuesto a ceder. Pero como Dios lo había puesto, y así como le dijo después a Josué, mete este pueblo a la tierra que les prometí, porque yo estaré contigo, así como lo estuve con Moisés. Así que, amados hermanos, cuando el problema estaba bastante agudo, bastante crítico, el Señor dijo, me toca participar. Porque este pueblo es de dura cerviz. Este pueblo no entiende. Ellos piensan que debe haber desorden. Ellos piensan que debe ser un caos en la iglesia. No, hermano, no podemos permitir que haya caos en la iglesia. No podemos permitir que haya desorden en la iglesia. Debe haber orden. Samuel hace rato dijo, no me acuerdo quién, Dios es un Dios de orden. Y así dice Corintios. Y amados hermanos, dijo mi Señor, Moisés, aléjate. E inmediatamente lanzan una convocatoria. Mi Dios lanza una convocatoria, hermanos, y desciende una nube sobre el tabernáculo de reunión. Ahí están todos los campamentos, todos los camperos en el desierto. Y ahí está el tabernáculo de reunión, el templo que podríamos decir hoy. Y el Señor llenó ese espacio de una nube. Y cuando el pueblo rebelde, poseído por el espíritu de vanidad, poseído por el espíritu diabólico, poseído por un espíritu de codicia, de poder, desorden, lo caótico, hermanos, cuando se da cuenta que aquella nube cubre el tabernáculo, señal de que Dios estaba convocando a Moisés y a Aarón. Y aconteció, dice el versículo 42, y aconteció que cuando se juntaron contra Moisés, la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. Y he aquí, la nube
lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Estoy en número 16, 41. Amados hermanos, la nube es señal de convocatoria. Tan es así que todos los creyentes en Jesucristo, si tú has puesto tu fe en mi Señor Jesucristo, esperas. No sé si con ansiedad, pero esperas o debes esperar que la nube aparezca. Que la nube aparezca, amados hermanos, pero no para cubrir un templo. No. Esa nube va a aparecer porque el Señor Jesucristo viene ahí, en esa nube, por ti, que eres parte de la iglesia. El Señor Jesucristo se va a manifestar en una nube. Y Él viene por su iglesia a levantar, no a los protestantes, no a los rebeldes, no a los inconformes, no a los criticones, no a los que murmuran. No, amados hermanos, viene el Señor Jesucristo a levantar a su pueblo, redimido el pueblo con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis 1:5. Y aquel pueblo cuando vio, amados hermanos, aquel pueblo cuando vio la nube, el mensaje de Dios estaba por darse. Aquellos dos varones rápidamente entendieron y corrieron al tabernáculo de reunión. Hablo de Moisés y Aarón. Y cuando llegaron, se postraron y empezaron a oír. Y Dios les dijo: apártense de ese pueblo, blasfemo, pecador, porque yo los voy a consumir. Porque yo los voy a consumir. Así dice, hermanos, apartaos. Estoy en el 45. Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y aquellos varones se postraron. Y cuando dijo el Señor, los consumiré en un momento, es que en un momento ya empezó la disciplina de Dios. Empezó el castigo del Señor. Empezó la grandeza del Señor. Sí, la grandeza del Señor en ese rubro. Y aquellos protestantes rebeldes, amados hermanos, en contra del programa de mi Dios, en contra del liderazgo de este varón de Dios, fueron cayendo como langostas cuando Moisés oró. Cuando las langostas estaban cubriendo todo el país y dijo Faraón: ya, voy a dejar ir al pueblo, pero deja que esos langostas se quiten de mí. Ora. Y Moisés oró. Y las langostas empezaron a caer uno sobre otro, y fueron llevados al Mar Rojo. Allá quedaron todas muertas esas langostas. Y así, amados hermanos, la furia del Señor, el castigo de mi Dios, empezó, amados hermanos, a manifestarse. A tal grado que murieron 14,700 personas. Así dice el versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad, y los que murieron, póngase de pie, hermanos, para que lea con elocuencia este versículo 49. 1, 2, 3. Y los que murieron Gracias, hermano. Tomen asiento.
Ese es el castigo del Señor. Esa es la disciplina de Dios. Ese es el Dios, amados hermanos, que también castiga, pero no por eso deja de ser amor. Dios sigue siendo amor. Amados hermanos, hubiera sido más, a lo mejor hubiera llegado a 20,000. Pero ¿saben qué, hermanos? Que es el último punto, y con eso termino ya. Viene la parte expiatoria. La parte expiatoria. Cuando la mortandad empezó a generarse, a derivarse, le dice Moisés a Aarón: corre al tabernáculo de reunión, toma el incienso, ponle fuego y sobre todo, toma el candelabro. No, déjame leer como dice literalmente, amados hermanos. Estoy en el versículo 45. Toma el incensario, es la palabra. Toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y corre al campamento para que hagas labor de expiación, para que hagas ofrenda de expiación. Expiación significa, amados hermanos, que otra persona va a morir en mi lugar, que otra persona va a sufrir en mi lugar. Y así fue, hermanos. No fue sacrificado un cordero porque estaba fuera de él, pero sí el incienso. Y esto es válido. Eso es válido, de que se haya ofrecido el incienso. Y Dios aceptó esa ofrenda de expiación. Y entonces, hermanos, se calmó o cesó la mortandad. Pero leo literalmente, versículo 47. Entonces tomó Aarón el incienso como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación, y él hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. Esa es la misericordia de Dios. Pásense, jóvenes, siéntense. Esa es la misericordia del Señor, hermanos. Cristo murió por ti. La ira de Dios está todavía sobre aquellos que rechazan el Evangelio, sobre aquellos que no quieren abrir su corazón para entregarse al Señor Jesucristo, o no quieren recibir a Cristo en su corazón. Esos todavía, la ira de Dios está sobre ellos. Pero cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, y de hecho ya lo tienes, amados hermanos, la ira de Dios no va a pasar sobre ti, porque la misericordia de bendición te va a proteger. Cristo Jesús, con su muerte expiatoria, ha hecho el trabajo correspondiente y te has escapado y te ha liberado Dios del cautiverio. Amados hermanos, termino diciendo, la grandeza del Señor no solamente consiste en la proeza de mi Dios, en mano fuerte de mi Dios, en brazo extendido de mi Dios, sino también en el castigo de mi Dios. También es grandeza, amados hermanos, aunque nos duela, aunque no queramos recibir, pero esa es la verdad de la palabra de Dios. Amados hermanos, que mi Dios no solamente esté en este lugar, pero que esté también en tu casa, y que la ira del Señor no abunde, pero que sea la bondad de mi Dios, la paz del Señor abunde en tu corazón. Dios te ama, Dios te cuida, Dios puede hacer grandes cosas, así como el Señor hizo con el pueblo en su momento. Póngase de pie para orar y terminar. Póngase de pie, hermanos. Doy gracias, mi Señor, en esta hora, porque nos das la oportunidad de considerar que Dios sigue siendo amor. Dios es amor, pero también Dios es justicia.
Y a veces el pueblo tuyo se le olvida la última parte. Sin embargo, hoy el Espíritu, mi Señor, te está señalando que cada creyente, cada cristiano debe existir, no miedo, pero sí temor. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos y respetuosos de mi Dios. Gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia. Te lo agradezco. Todas estas cosas en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.